Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues como cada jueves tenemos un programa de Crónicas de Banqueta Presenta. En esta ocasión, pues bueno, vean nada más a quién tenemos. Ella es Laura García Arroyo. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Un gusto saludarte, Arturo, un gusto saludar a todos los que nos estén viendo y escuchando pues contenta de empezar el día contigo. No, gracias, gracias. De verdad, pues yo soy el contento y el agradecido por tu tiempo y porque vamos a platicar un poquito acerca de lo que has hecho en este transcurso pues mucho más de 20 años, porque dice, llevas 20 años ya en Canal 22, ¿no? Sí, sí, cumplí el 9 de febrero, fue la primera vez que, digamos, aparecí en la pantalla de Canal 22, era en el programa de Barra de Letras, que entonces transmitía su primer capítulo, y acabamos de cumplir 20 años en Canal 22, y por lo tanto este año es la temporada 20 de La Dichosa Palabra, que empezó un año después, en el 2003, entonces esta es nuestra temporada 20, que nos hace mucha ilusión pues empezar, y ojalá también sea una oportunidad para volver a los estudios después de 2 años de pandemia y de hacer el programa virtualmente, ¿no? Que ha sido un poco raro, pero estamos de celebración. Exacto, exacto. Y sí, porque se atraviesa la pandemia, ahorita vamos a hablar de ello. Pero Laura, estos 20 años son aquí en México, pero tú ya en España, Laura, como bien dice, ella es una de las protagonistas de Canal 22, hablemos en general, porque decimos Canal 22 y nos referimos luego a La Dichosa Palabra, un programa de verdad que nos ha abierto la mente, nos ha despejado dudas, y ahorita vamos a hablar porque ella es lexicógrafa, ¿no? Para empezar esta palabra, explícanos qué es. Es una manera muy sofisticada y muy purista de decir el léxico, los que estudian, los que hacen, los que plasman el léxico. Entonces, en realidad un lexicógrafo es aquel que se encarga de hacer diccionarios, que se encarga de ver cuál es la estructura interna de un diccionario para que sea útil, para que sea eficiente para el lector. Entonces, durante 10 años hice diccionarios para una editorial española, Ediciones SM, que de hecho fue la causa por la que yo vine a México hace casi 22 años, para adaptar uno de los diccionarios que estábamos publicando en España, pues hacerlo aquí en México con el vocabulario de México, con los ejemplos mexicanos, en fin, como hacer algo pues local, ¿no? Y que se entendiera, sobre todo porque nuestros diccionarios eran escolares y entonces había que dirigirse a un público infantil que no tenía por qué hacer ese esfuerzo para entender que era redactado en España y que por lo tanto había que hacer un poco la conversión. Entonces, los diccionarios mexicanos hay que hacerlos desde México, por supuesto. Exacto, y aunque las palabras parecieran ser parecidas, bueno, el español es único, pero cada país, cada región tiene su propio léxico, como dices, ¿no? Y el mexicano, yo creo que sí somos, la verdad, pues muy sui generis, ¿no? O sea, sí tenemos estas palabras que nos identifican, son únicas, son mexicanismo. Sin duda, sin duda. Desde hace ya algunos años, no tantos, pero algunos años, ya el diccionario de la Academia Española ya pone digamos, esta etiqueta que antes ponía para todas las palabras que surgían en Latinoamérica, también las está poniendo para las que surgen en la península, ¿no? Como si una palabra nada más era de España, pues entonces habría que ponerle españolismo o sí, de hecho creo que lo ponen como españolismo. Y entonces existen los mexicanismos, existen los argentinismos, existen los chilenismos, y me parece que esa es un poco la riqueza, ¿no? de este idioma, que tenga diferentes acentos, pero también diferentes maneras de decirle las mismas cosas, aunque nos entendamos. A veces Exacto. un poquito con esos momentos de malentendidos que a veces provocan risas, casi siempre, a veces provocan malentendidos que terminan en discusiones, pero por lo general creo que es un idioma que se habla en una extensión mundial enorme y que por lo general nos entendemos todos en un tanto por ciento bastante amplio. Pero tengo que decirte también que cuando yo llegué a México y que vine a hacer un diccionario justo para el público mexicano, yo entré un poco en pánico porque yo pensé que sí, hablábamos el mismo idioma, y a medida que yo iba descubriendo que no, que tenía muchas cosas de diferente, de cómo incluso abordar la conversación, de cómo referirnos a las cosas, de las intenciones, del humor. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que sí, hablamos el mismo idioma, pero es casi el mismo idioma. Entonces, por ahí empezó un poco el pánico vine a hacer un proyecto para el que no sé si estoy preparada. Claro que yo
era un poco la que venía a traer el software y la manera de hacer, digamos, la lexicografía de esa editorial que había funcionado durante muchos años, pero evidentemente todo el equipo era de mexicanos, redactores, correctores, ilustradores, en fin. Yo nada más era como la pieza que hacía que todos, digamos, se coordinaran entre ellos. Pero también fue un reto, o sea, entré un poco en pánico al ver eso porque dije, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Y supuso mucho más trabajo del que yo imaginé al principio, pero también era un reto fascinante, ¿no? Porque era decir, bueno, ahora entiendo más el sentido de hacer esto aquí y está mucho más justificado que el diccionario salga desde acá y de hecho se publicaron luego como 5 más, o sea que sí había razón de estar, razón de ser y razón de hacer. Y a mí, que soy una apasionada de las palabras, el descubrir que mi propio idioma tenía tantos tentáculos, pues fue también una razón para quedarse y para seguir investigando y seguir descubriendo, ¿no? Y aquí sigo, 22 años después. Claro, claro. Y tú vienes de Madrid, bueno, ¿no? Naces ahí y ahí ya entras a esta editorial y de editorial para acá, ¿qué pensabas cuando dijiste sí, sí voy a México? ¿Sí te entusiasmó? ¿Sí veías bonita la opción? Pues yo creo que no pensé en nada, justamente esas son las decisiones que se hacen un poco inconscientemente, porque si uno se pone a pensar demasiado, se asusta y quizá le pone muchas trabas. Yo en ese momento tenía 24 años, entonces me parecía que era un momento fantástico para dar un brinco del que no era muy consciente. Yo creo que de alguna forma hasta ese momento yo había hecho estancias en otros países, porque yo soy traductora de profesión y digamos que estudié eso en la carrera en la universidad. Y entonces ya había pasado tiempo en Italia, en Francia, en Inglaterra, pues un poco haciendo evolucionar esos idiomas y nunca me había tocado hacer una estancia, además pagada, ¿no? Yo siempre tenía que pagar por estar en esos sitios y era la primera vez que yo recibía un sueldo en un país donde se hablaba el mismo idioma. Entonces a priori dije, bueno, pues el reto lingüístico no es tanto como antes, aunque luego resultó mucho mayor y mucho más enriquecedor. Pero yo creo que cuando uno dice México también se asusta, sobre todo, bueno, ahora que hay tantas redes y tantas noticias que pueden circular, pues uno se puede enterar más de más cosas, ¿no? Y con diferentes puntos de vista, pero hace años que nada más teníamos un poco las noticias que llegaban por prensa y por televisión, pues siempre sale un poco lo peor, ¿no? Y esas... yo recordaba sobre todo el 85, el terremoto del 85, que fue una de las noticias que más llegaron en esos años a España, a Europa. Y bueno, pues no, todo el tema de inseguridad y demás, que yo pensaba que casi no iba a poder salir a la calle. Y luego cuando aterrizas aquí, lo primero fue un temor enorme al ver la extensión de la ciudad, que pues uno está acostumbrado a ciudades más chiquitas, y entonces llegas y dices, esto no va a terminar nunca, ¿cuándo va a aterrizar este avión? Porque además el aeropuerto está tan metido en la ciudad que lo ve uno muy cercano y ve los toldos de los tianguis y las torres, que entonces no había tantas torres como antes, pero, como ahora digo, pero se veía que nunca terminaba y dices, ¿dónde está la pista, no? ¿Dónde vamos a aterrizar? Pero precisamente por eso también yo creo que es una de las alicientes para llegar a un país, para descubrir por tu propia experiencia y a través de otra gente y en carne propia la realidad, ¿no? Y cuando uno ve que todo el mundo hace la vida como todo en todas partes y que se divierten en los fines de semana y que la gente es acogedora y que es muy fácil hacer amigos y las costumbres y las fiestas, pues uno va enamorándose, ¿no? Poco a poco de una ciudad, de un país. Y yo durante los 2, 3 primeros años hice mucho turismo. Me encantaba pueblear, me encantaba agarrar el coche y esa a donde pues Te se llevara. decidiera, ¿no? Me encantaba esa parte de que no había que hacer reservas por adelantado, cosa que en España para irse de vacaciones, como hay un flujo mucho mayor en los mismos momentos, pues uno tiene que hacer reservas con meses y entonces tiene todo muy planificado. Y a mí me gustaba lo de, bueno, tú vete y a ver qué encuentras por el camino, algo saldrá y si no es el hotel que tú deseabas, pues habrá otro, porque en realidad no tienes ningún plan hecho, ¿no? Entonces, eso fue una bonita experiencia y sobre todo descubrir un país a través de la gente y del día a día. Eso luego se convirtió, aunque al principio no lo supe, eso se convirtió en una de las motivaciones mayores, ¿no? De estar aquí. Exacto. Y México sí es un país más, pues fiestero y demás, y siempre
compaginamos con los demás. Tenemos esa simpatía, ¿no? No somos tan apáticos, no somos tan fríos. Se cuenta que el europeo sí, ¿no? Pero el Hay de mexicano todo, como en todas partes, pero en general el mexicano sí es alguien que por la calle te sonríe, te saluda, hay una, no sabría decirte, una conversación más allá del hola, buenos días. Y sí, creo que el hecho de bailar, de que en las fiestas sea todo más cordial, más de pie, más numeroso, más masivo, te permite también mucha interacción y mucha más... se abrazan, ¿no? Al saludarse, cosa que al principio es como, ¿por qué todo el mundo me abraza, no? Si yo no los conozco tanto. Y luego tú mismo eres el que vas y propicias ese abrazo porque a lo mejor no son relaciones muy íntimas, muy profundas, pero se agradece sobre todo cuando uno llega y no conoce a nadie, pues que haya esa cercanía, ¿no? Y esa manera de decirte buenos días, ¿cómo estás? Y que te inviten a todo y que puedas ir a todo sin que te sientas ahí una extraña y bueno, por supuesto las fiestas, ¿no? Yo cuando descubrí, no sé, desde las fiestas patrias, el primer año me metí en el Zócalo, por supuesto, y Día de Muertos y bueno, todo, ¿no? Tienen Y Día del Niño, todo todo, todo, festejamos. todo. El Día de la Madre, del Padre, de los abuelos, de la amistad, de... Del cartero, yo cuando llegué apenas fue el de la secretaria y el del cartero y vi como en la oficina, ¿no? En esta editorial, pues se hacía los cumpleaños, cómo se festejan en las oficinas, no sé, la Candelaria, ¿no? Todo. Sí, Y me gustó las posadas, realmente es un ambiente que permite mucho esa cercanía y el no sentirse nunca aislado y apartado y ajeno. Uno si quiere apartarse, pues es una decisión, pero si uno no encuentra cómo acercarse, creo que el propio ambiente te permite ese sentimiento de pertenencia. claro, claro, claro. Y bueno, y la pandemia, pues eso también nos obligó a quedarnos en casa y esta parte de la socialización también cambió, pero ahora como que queremos, ¿no? Ya salir, abrazar a la gente, saludarla, porque a veces no sabíamos si con el puño, si con el codo, si ese abrazo, pues nos los impedían y ahora como que queremos hacerlo, como que necesitamos hacerlo. Pues es que han sido 2 años duros para mucha gente, yo me incluyo, ¿no? Que hemos estado muy encerrados, que nos hemos visto o muy amenazados con la situación y que también hemos tenido la oportunidad de quedarnos en casa. Ha habido mucha gente que evidentemente no ha podido hacerlo tan voluntariamente. Yo sí he podido trabajar, además coincidió que, bueno, pues nació mi bebé, entonces para mí fue un momento que además tuve que aislarme y un poco de lo social, entonces fue doblemente hogareño este tiempo, pero reduje mucho mi actividad laboral, mi manera de salir a la calle y de relacionarme, eh, pero pude estar en contacto con mucha gente y sí se extraña, yo creo que a medida que hemos ido conociendo más de este virus y de las consecuencias, hemos estado vacunados, hemos no perdido el miedo, pero sí de alguna forma sabiendo mejor cómo protegernos, ¿no? Ajá. Entonces sabemos que, bueno, que si uno usa tapabocas y se puede abrazar, evitando un poco ahí, ya no es el beso en la mejilla, bueno, para eso habrá que esperar un poco más, pero creo que poco a poco vamos haciéndonos a la idea de que este virus es parte de la convivencia que tendremos que aprender, ¿no? Y bueno, pues ojalá la medicina y la ciencia nos permitan llegar a ese momento mucho más rápido y pues también nosotros ser conscientes, ¿no? De nuestra vulnerabilidad. Yo siento que esa parte de que vamos a ser mejores, vamos a aprender mucho, yo creo que no somos mejores y que no hemos aprendido gran cosa, pero sí hemos visto la vulnerabilidad y la fragilidad de todo lo que tenemos. Y eso en muchos aspectos es una lección de vida, ¿no? No darle tanto valor no sé, al acelere, al estar volcado con el trabajo. Hemos visto la necesidad de tener esos contactos y esa relación con quizá menos gente, pero más profunda, ¿no? Antes éramos, yo misma era de salir muchísimo, tenía muchos eh, eventos por la noche, de presentaciones, de ferias y demás. Y a veces uno lo que extraña es pues, tener a esos 5 o 10 amigos cercanos y volcarse con ellos y darles más tiempo, más valor, la familia, por supuesto, como uno
yo, por supuesto, me refugié en mi familia, entonces corrí a España a meterme en casa de mis papás y a pasar ahí lo que hubiera que pasar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí ha habido una manera de ponernos un freno como sociedad y eso ha sido interesante, ha sido catastrófico para muchos, pero sin duda alguna creo que para algunas cosas sí era necesario. Estábamos yendo a un ritmo y a una cosa de Sí, no enterarnos de nada, que creo que es bonito, ¿no? También saber dónde uno está parado, hacer una reflexión, aburrirse, no sé, dedicarse a cosas mucho más domésticas. La gente ha dedicado más tiempo a su casa y ha querido sí, que esté más bonita, se han mudado porque no estaban como muy felices donde vivían, ha habido mucha gente que se ha ido de la ciudad y se ha ido otra vez a sus lugares de origen o al mundo rural. Y eso creo que también hay que repensar, ¿no? Muchas cosas, hay que reflexionar. Yo ahora estoy leyendo mucho sobre ética y sobre cómo las consecuencias o los obstáculos y los retos de esta pandemia se pueden abordar desde la filosofía, desde la ética, desde diferentes puntos, como la, no sé, la arquitectura se ha puesto a pensar en qué estamos haciendo mal, cómo hay que reurbanizar, si es que se puede hacer sí. las ciudades, y en lugar de meterles concreto, pues qué estábamos necesitando, ¿no? Ya no se valen estas. Yo estoy viendo ahora los edificios altísimos que están construyendo todos sin ventanas, sin poder abrir nada, y cuando lo que necesitamos es ventilación y que corra el aire. Entonces, bueno, pues es interesante. Yo creo que el que quiera y el que pueda va a tener acceso a esos momentos de reflexión y veremos, no en poco tiempo, pero sí veremos que si esto se repite, pues tendríamos que estar mejor conectados. Otras pandemias que ha habido en la historia de la humanidad antes, pues no tenían la tecnología, han Exacto. estado mucho más, ni siquiera la ciencia tan avanzada como para salir tan pronto de ella, que a nosotros nos parece mucho 2 años y seguramente antes tardaba mucho más y llegaba mucho más gente por el camino. Claro, claro. Entonces, bueno, pues hay que ser conscientes de las ventajas que tenemos y también un poco reflexionar sobre las cosas que no estaban funcionando, que no estábamos haciendo bien, empezando por los países y los gobiernos. No creo que Mm, ninguno haya hecho muy bien las cosas, exacto. y me da mucha tristeza ver politizado todo y que hayan usado la pandemia para llevarnos a ciertos caminos, ¿no? Y eso lo he visto, no te sé decir el 100%, por supuesto, porque no sé Mm, el caso de todos, pero en los países a los que he tenido contacto y que he podido observar, te podría decir que todos tienen ahí un gran tache, ¿no? Como sí, políticos y como autoridades para no haber estado más conscientes y de parte del ciudadano, ¿no? Y viendo un poco, no sé, creo que a todos les vino grande y no los culpo, yo creo que nadie la vio venir, pero yo creo que a 2 años vista ya podíamos estar más preparados y más viendo dónde hay que invertir y dónde hay que exacto. estar consciente. Entonces, bueno, a mí me pasó en concreto con la literatura, que es mi campo, que durante el principio de la pandemia no pude leer. Yo dije, ah, bueno, pues viene tiempo libre, pues qué Exacto, ya bueno, tiempo. viene mucho tiempo que antes invertía en desplazamientos, en trabajar Ajá. y en hacer un montón de cosas. Vamos a leer, ¿no? Y me fui con mi maletita, me llevé 6 libros, no toqué ninguno, no pude leer, Ya, no era capaz, o sea, la realidad era tan de ficción que no sí, podía buscar más ficción en los libros, no podía, tenía la cabeza demasiado ocupada con todo lo que exacto. estaba pasando y no supe cómo llegar a más, ¿no? Entonces, la lectura. Definitivamente, yo creo que definitivamente nos cambió. No supimos porque pues no lo habíamos vivido y no teníamos la experiencia, eh, pues ni población ni gobierno, ¿no? Y fue un parteaguas y sí vimos un poco, vivimos más hacia adentro, hacia la familia, supimos valorarla, verla, ¿no? Porque pues éramos, salíamos y regresábamos y a veces ni nos enteramos qué hacíamos, pues también efectivamente esto hizo mayores bodas y también mayores divorcios, ¿no? Porque se conocieron más y también eso fue muchos crueles. Pero también Sí, nos ayudó a vivir de diferente manera. Nos reinventamos, supimos vivir diferente, con esta nueva tecnología que ya la teníamos, pero pues que ahora lo ocupamos más, hacer estas entrevistas vía Zoom, los programas, ¿no? Que ahora todos los programas hechos vía Zoom, tú desde España haciendo la dichosa palabra, ¿no? A veces un poquito, yo creo, aquí había que fijarnos en los horarios, ¿no? Porque los cambios de horarios eran diferentes.
te tenías que acoplar o ellos a ti. Nosotros supimos darle esa vuelta, que eso también es importante, ¿no? Vimos cómo podíamos seguir adelante. Pues era un tema de supervivencia. Evidentemente hubo mucha gente que no lo logró, hubo mucha gente que perdió su trabajo, muchos proyectos que no empezaron, ¿no? Porque no había sobre todo mucho miedo y mucha incertidumbre, entonces cómo emprender cosas nuevas. Pero también hubo mucha gente que se supo reinventar, que supo ver la oportunidad. A mí me asombran muchísimo y los admiro muchísimo porque supieron ponerse en esa situación y buscar la manera de salir adelante en muy poco tiempo. Y bueno, pues a muchos nos pusieron las cosas fáciles, evidentemente, pero muchos también se quedaron ahí un poco atorados por no poder, ¿no? No siempre fue una cuestión de voluntad o de Sí. capacidad, sino a veces fue, oye, no puedo, yo ese brinco no. O el teletrabajo, o la televida, como la llaman ahora, que pues para mucha gente no es una opción, es decir, el enfermero, el agricultor, un montón de gente que no puede hacer sus actividades desde casa y que creo que ahora les dimos un valor importante de lo que necesitábamos, todos esos servicios. Y ojalá eso no se pierda, porque creo que durante un tiempo sí les agradecimos y estuvimos volcados en casi en cuidarlos y en decir gracias, pero luego poco a poco como que todo se va diluyendo, ¿no? Otra vez nos dejamos invadir por la vorágine del día a día y de la velocidad y de mirar para adelante. Yo tengo curiosidad por saber qué va a pasar con la literatura y cómo va a verse la pandemia como un personaje más dentro de toda esa literatura. He leído cosas donde sí están sucediendo durante la pandemia, cosas sobre todo de ensayos que tienen que ver con Ajá. reflexión y con repensar, como te digo, pero también novelas que tienen de fondo, ¿no? No tanto el protagonista, sino como pues estábamos aquí y estábamos encerrados y por eso sucedió esto. Entonces, pues también viene una cosa, espero que no sea muy saturante y que no nos hartemos demasiado de ver la pandemia como un personaje, pero pues es algo de lo que hablar. Exacto. Pues bueno, tienes ya 2 libros. Esto también de los diccionarios te ha dado la oportunidad de poder hacer uno que ahorita vamos a hablar, pero tu primer libro es Enredados, ¿no? Esto fue en el Enredados más 2000. allá, las redes sociales más allá de los memes, se subtituló, lo publicó Ediciones SM, fue un encargo que me hizo Ah, la editorial para observar un poco cómo se estaban comunicando los jóvenes, qué estaba pasando con el idioma, al verse como tan invadidos por las redes. Y fue un ensayo, un reportaje largo, por así decirlo. No sabía muy bien cómo lo iba a abordar, me dediqué durante unos meses a observar qué estaba pasando en redes, yo tampoco era muy usuaria y no consumía mucho y pues lejos de todo lo que se dice malo de las redes, que eso ya lo sabemos y están bastante claras esas desventajas, me ajá. encontré con cosas muy buenas y con fenómenos de lectura y de escritura hechos incluso por los propios jóvenes, impulsados desde la necesidad de compartir de ellos, que me pareció muy interesante difundir. Entonces, se convirtió en muchas cosas ese libro y, y me gustó cómo fue tomando forma porque yo misma iba descubriendo. Entonces, yo decía, bueno, pues si esto lo descubro yo y me parece interesante, igual a otras personas también les puede parecer interesante. Entonces, un libro que estaba pensado para jóvenes terminó siendo también muy útil para maestros y para padres porque era una manera de acercarles a ese mundo que les tenía tan absorbidos, ¿no? A sus jóvenes. Entonces, ese libro fue 15. 2015, Ajá. y todavía se sigue usando en escuelas. Entonces, es un libro que ha tenido un camino muy interesante y que, bueno, a mí me ha hecho muy feliz, ¿no? Es un fenómeno, ¿no? Las redes sociales, cuando uno dicen benditas redes sociales y otros malditas redes sociales, pero tienes ambigüedad porque pues no sabes. O sea, si lo que dijiste lo toman a bien o lo toman a mal y ya ahí se hace. Pues es que como todas las armas, tiene un lado bueno y un lado malo, es decir, es una herramienta muy poderosa. El otro día veía una película yo de Marie Curie y cómo al descubrir el radio y cómo ver las posibilidades del radio, pues vieron cosas muy buenas, pero como pues los que querían ver el lado malo también encontraban, ¿no? Cómo utilizar algo que
en principio era muy bueno para la humanidad, cómo darle un sentido para destruir también. Entonces yo creo que todas las herramientas importantes y poderosas de la humanidad siempre han tenido esta doble utilidad. Entonces, yo creo que eso es un poco incontrolable, pero justo por eso yo creo que hay que difundir más lo bueno para unirnos más y desarrollar más esas capacidades y esa manera de que la red tenga esta pues fuerza, ¿no? En la sociedad hoy en día, porque los malos siempre van a encontrar su manera de hacer las maldades. Entonces, yo creo que hay que hacer más piña con las bondades de las cosas y de los descubrimientos. Exacto, y aparte, bueno, Laura está en Twitter y es @Lau en Twitter, ¿no? Por si buscan. Twitter, escrito a lo bestia, como Twitter no se podía usar como marca registrada dentro de un nombre, Twitter lo usé, ahora sí que castellanizado a TUITER, para que nadie se asombre, pero pues así lo quise adaptar. Exacto. Y más de 100,000 seguidores, Laura, porque bueno, tú también promueves la lectura, la cultura en general, pero pues estos 107,000 seguidores que tienes, pues que te hacen ser pues influencia para ellos, ¿no? Me da miedo saber que puedo ser una influencia y por eso creo que también lo uso ahora más responsablemente que al principio. Al principio me dedicaba más o me atrevía más, me permitía más hacer bromas, usar la ironía, yo soy muy irónica. Y cuando me di cuenta de que nunca se sabe quién te está leyendo y con qué tono y con qué interpretación, me di cuenta de que había que tener mucho más cuidado porque yo no quería meterme. De hecho, muy pocas veces he opinado sobre política, ya he dejado incluso de opinar de fútbol, que antes mi cuenta estaba pues muy llena, ¿no? De esos eventos deportivos, de los que soy muy forofa. Pero me di cuenta de que la gente también utilizaba eso para enfrentar, para tirar un poco, pues, ¿no? Lo que uno trae dentro y que no sabe cómo, cómo canalizar. Y entonces me he dedicado más a ser una difusora de cosas culturales, de dónde me voy a presentar, de trabajos, de noticias que veo relacionadas con la lengua sobre todo. Y bueno, también un medio para poder difundir la literatura que se hace y que a mí me interesa. Y entonces, pues he encontrado, la verdad, y estoy muy agradecida de encontrar ahí una comunidad que está muy interesada en eso. También me ha ayudado que, bueno, pues he estado no solamente en televisión, sino en radio y luego de repente escribo y he estado en ferias y he entrado al mundo del deporte donde me he encontrado otra comunidad completamente diferente. Entonces, que ahí es a donde iba, Laura, porque pues digo, te vemos en estos programas culturales, ¿no? La dichosa palabra, en ferias y presentaciones de libros, presentando tus mismos libros, cuando de repente te vemos en los mundiales, en las olimpiadas, y esta parte también es muy buena porque nos hace ver en realidad cómo eres, y pues y también le conoces ahí el tema de los deportes. Pues más o menos, eso se lo debo a mi padre, que es un gran aficionado a muchos deportes y que siempre ha estado inculcándonos a mi hermano y a mí pues hacer un montón de deportes, no sé, desde natación, que yo empecé con natación y tenis y ciclismo y bueno, pues siempre el esquí, por ejemplo, en mi familia hemos esquiado así muchísimo, porque además en España es un deporte relativamente fácil y accesible, ¿no? Porque, bueno, en Madrid tienes una montaña donde hay 3 pistas y 3 estaciones de esquí muy cercanas, y entonces uno casi puede ir y volver en el día y pasar un rato en la nieve, ¿no? Y hace una manera de acercarnos, pero también como espectadores. O sea, en mi casa siempre se ha visto el motociclismo y el automovilismo y por supuesto las olimpiadas y los mundiales han sido grandes momentos, ¿no? en la familia. Y eso poco a poco pues se ha ido quedando y de alguna forma encontré un puente de poder contar la cultura en esos eventos deportivos y cómo cada deporte tiene también otras maneras de contar más historias, ¿no? Que tiene que ver con las emociones. Y bueno, todo empezó creo que en Atenas 2004, cuando hicimos un programa justo en Canal 22, las Olímpicas de alguien más, que no teníamos ni una sola imagen de nada de las Olimpiadas, ni podíamos transmitir nada, y de repente nos inventamos ahí un programa estupendo en el que se hablaba de ciencia y
de mercadotecnia y demás. Y bueno, eso fue como un poco el trampolín para hablar de tantas cosas, ¿no? En Sudáfrica también tuvimos ahí un programa en TBC Sí, Deportes y bueno, pues he sido muy afortunada en eso porque además he podido estar en dos Juegos Olímpicos, en Londres y en Río, hablando de las sedes, bueno, y los Juegos Panamericanos, que me gusta también nombrarlo, en Guadalajara en 2011, que, que me permitieron un poco recorrer esas ciudades para conocer esas sedes y darlas a conocer fuera y ver esos puntos de unión y de coincidencia culturales o diferencias que nos podían interesar para aprovechar, ya que estábamos hablando de Río de Janeiro, bueno, pues qué sí. se puede contar de Río de Janeiro en México, ¿no? Y eso ha sido un privilegio, eso ha sido también un descubrimiento y una sorpresa para mí y desde luego yo me he ido de todos esos lugares con lágrimas de felicidad y de agradecimiento, diciendo, jamás hubiera pensado que las letras me llevarían hasta aquí y qué oportunidad contagiar algo que me gusta tanto eh, y poderle dar un giro también de utilidad, de información, de cultura y que la gente pues, le atraiga y agradezca también tener esos pequeños momentos, ¿no? Entre penalti y penalti, Sí, medalla y sí, medalla, pues que también te den una capsulita de datos y de curiosidades. sí. Que eso también te ha hecho parte, bueno, como comunicadora, parte importante, ¿no? Y por eso te digo que yo, si habláramos de Canal 22, pues hablábamos precisamente de la Dichosa Palabra y te enfocamos hacia ti. Porque también ahí, con ellos, con la Dichosa Palabra, ya también tantos años, este programa, temporada tras temporada, y que no aburre, y que te sientes como que yo creo en esta parte que a ti te gusta, ¿no? Pero con ellos un escritor, un poeta, un físico y una lingüista, o sea, esta diversidad también pues es bonita en este programa y te da mucho conocimiento en cada palabra, cada frase, cada ese dato que también ustedes investigan y lo hacen muy bien. Creo que justo un poco ha sido el éxito del programa o el mantenimiento, la perseverancia de ese programa. Uno es que usamos como protagonista el lenguaje, que creo que es algo que a todos nos interesa, sea de donde seamos, de la edad que seamos, de la profesión a la que nos dediquemos. Es decir, el lenguaje es una herramienta que todos usamos todos los días y que nos interesa usar bien o poder entender. Y la otra es que somos 4 personas, 5 al principio, ahora 4, que hemos Ajá, mantenido desde el principio los mismos y que somos muy diversos, bueno, personalidades, pero también con preparaciones diferentes. Y algo que al principio a mí me resultaba muy intimidante y era como, esta gente sabe muchísimo, lo ha leído todo, ¿no? Están muy especializados en algo y yo sentía que no venía especializada en nada, aunque un poco el haberme dedicado a la lexicografía y al hacer diccionarios y toda mi carrera consistió también en desarrollar esa capacidad de curiosidad y de saber dónde investigar. Y entonces era como de, ok, yo no sé, pero yo sé cómo llegar a saber. exacto. Entonces, eso poco a poco fue lo que yo fui descubriendo que podía aportar dentro del programa, no tanto querer ser como mis compañeros o igualarlos o competir, ¿no? Sino como relajarnos y hacer una conversación como la haríamos sin cámaras. Entonces hay mucha gente que agradecía como que yo hiciera de repente un comentario mucho más, ¿cómo decir? Como trasladar las cosas a la actualidad, como llevar a una cosa más, no banal, pero sí algo que uno pudiera relacionar con su vida, ¿no? Y no siempre hablar de la cultura y de la literatura como un ente al que hay que acercarse, sino como, Exacto. no, señores, la literatura, la lectura nos puede dar muchas más cosas y se vale leer lo que a uno le guste, no tiene por qué ser siempre clásicos y cosas sofisticadas, que esas también tienen su momento, pero la lectura nos lleva mucho más allá y bueno, yo creo que poco a poco hemos ido encontrando cada uno nuestro sitio y nuestra manera de combinarlo con los otros y creo que pues es una manera de tener una conversación de amigos, una tertulia en la que invitamos a la gente que nos ve, aunque no sean escuchados mucho, ahora con las redes sociales un poquito más. Eh, y la verdad es que es un privilegio. Yo lo que siempre he dicho es que para mí la dichosa palabra ha sido una universidad de estos años y de donde yo me siento examinada cada sábado, pero también me siento
llena de aprendizaje y yo cuando escucho a mis compañeros tomo notas de lo que ellos dicen para luego ir a casa y buscar esos libros de los que hablan y que yo desconocía y yo aprendo. A veces me quedo así un poco como nubilada y olvidando que hay cámaras de, ay, espera, que estamos en un programa al aire, ¿no? Sí. Porque realmente les estoy escuchando como una espectadora y como alguien que aprende y que se contagia de lo que ellos dan. Entonces, sí, la dichosa palabra ha sido un regalo de la vida y además eso me ha abierto muchas puertas, ¿no? El decir o el salir en ese programa hace que mucha gente te conozca, a veces un poco erróneamente porque piensan que eres un tipo de persona y creo que un poco ese lado en el deporte y en otros programas me ha dado la capacidad también de dar otros lados de mí que es como de, a ver, sí, pero yo no me considero ni intelectual, ni mucho menos soy una autoridad en la lengua. Yo soy un amante de las palabras y me gusta difundir lo que voy aprendiendo y lo que voy descubriendo. Y entonces yo creo que todos estos ámbitos también han permitido como verme en otras aristas, pues eso, mucho más, como una vez me definió Álvaro Cueva como la vecina buena onda. De Ah, Laura ya. García es que es como la vecinita buena onda. Y me gustó esa descripción porque creo que sí, que encaja más conmigo que algo como más, ¿no? Intelectual y cultural, que es como, soy amante de todo eso, pero algunas cosas sí me gustan, otras no, y otras las conozco y otras no. Y también es muy sabio decir, esto no lo sé, aquí me callo y aquí escucho. Y eso creo que también es una manera de decirle a la gente, pierdan el miedo por no saber, levanten la Claro. mano y pregunten, ¿no? O interésense y investiguen. Eso me gustaría que fuera también una de las consecuencias de la dichosa, que la gente se anime más a acercarse a donde le gusta. Han hecho un grupo también muy, muy bueno. Digo, Pablo Boullosa, también tengo el gusto de conocerlo como escritor. Y él también es pues muy simpático, ¿no? A veces. Y estas discusiones que a veces se hacen también son buenísimas, entre Pablo, entre Casar, entre todos ellos. Cuando estaba, por ejemplo, dices, el otro conductor, Nicolás Alvarado, que también era muy bueno, y de todos aprendes, porque todos tienen en lo que se dedican, pues lo hacen muy bien con toda esa pasión y de todos aprendes, ¿no? Muchas palabras tuyas, Laura, muchas de Pablo, las lecturas fenomenales que hace, ¿no? Casar, que también es chistosísimo, es muy ameno para platicar. Yo creo que han encajado muy, muy bien, pues durante tanto tiempo. Y nos llevamos bien, somos grandes amigos. Pablo es vecino, Casar, bueno, lo fue durante muchos años y nos veíamos muchísimo y nos buscamos y compartimos nuestra vida en el día a día y eso nos permite también conocernos mejor y poder dar eh, como mayor sensación de equipo, ¿no? Luego al aire, porque ya uno sabe de qué pie coge al otro, ya uno sabe cuándo va a intervenir el otro y por dónde va a ir. Yo creo que la diferencia de opiniones también es muy sana, como para saber que uno puede convivir y llevarse bien con gente, aunque no esté de acuerdo en muchas cosas. Casi siempre han sido discusiones muy puntuales. Y Sí, tratamos de no meternos en política, pero bueno, en la cultura también hay política y de repente hay como maneras de presentar la política o de llevar a una sociedad hacia un acceso a la cultura que en algunos puntos sí nos ha interesado, ¿no? Tocar esos temas. Pero hemos visto que justo esos programas son los que mayor rating tienen porque es lo que más le interesa a la gente, ¿no? Cómo sí. discutimos. Pero siento que son 3, 4 personas con Nicolás al que extrañamos y admiramos muchísimo, por supuesto. Eh, pues son 4 personas que yo tendría de amigos, que yo buscaría y que yo agradezco tener en mi vida, a los que yo puedo buscar y siempre recurrir para cualquier cosa. Y eso me permite llegar siempre los sábados con una sonrisa, salir con una sonrisa y desear ir a trabajar, ¿no? Porque también trabajar los sábados no es fácil. Llevamos 20 años sacrificando un montón de celebraciones y de eventos familiares y de amistad. Pero a cambio tenemos muchísimo reconocimiento y muchísimo por reconocimiento me refiero a que la gente está con nosotros, nos ha Claro. acompañado y esa compañía, ese aval de la gente creo que es el que nos ha permitido seguir al aire y el que nos hace siempre buscarle año con año cómo mejorar, cómo cambiarle, qué hacer para que la gente siga interesándose.
Pero bueno, mientras haya palabras y mientras haya conversaciones y lenguaje, pues creo que hay temas de los que hablar. Entonces, Exacto. viva estos 20 años, ojalá lo podamos celebrar y ojalá podamos salir de podamos entrar a los estudios para empezar y salir Exacto. de los estudios para poder ver a la gente y, y bueno, pues en algún momento siento que sí haremos alguna celebración para agradecer sobre todo al público y para brindar por todas esas dichosas palabras compartidas que creo que ha sido una sorpresa y pues un regalo para todos. Entonces Claro. estamos muy, muy contentos de llegar a este momento y haber también recibido el apoyo de todas las administraciones. Hemos pasado por 7 administraciones Sí. diferentes en Canal Canal. 22 Ajá. y de todos hemos recibido un apoyo incondicional y como mucha empatía, ¿no? Para poder hacer nuestro trabajo y para poder ver la mejor manera de llegar a ello. Entonces, puro agradecimiento y pura celebración que espero poder transmitir este año en cada programa que podamos hacer. Puras palabras, como dices, Laura, y en estas palabras, pues hay un libro donde plasma 150 palabras nada más, muy buenas, estas palabras que a veces no sabemos lo que significan y las usamos a veces, ¿no? Y luego no sabemos de lo que significan, pero este libro, que es un Funderelele, y empezando por Funderelele, que es la palita del helado con el que se sirve el helado, pero hay muchas otras. Y tú empezaste, no como los diccionarios, tú siendo experta en diccionarios, donde de forma alfabéticamente se ordena para poderlo exhibir, y aquí tú lo haces al contrario. Empiezas. Pues es que justo como lexicógrafa me parece que estaba haciendo un atentado contra las normas de la lexicografía. Entonces yo dije, no, esto no es un diccionario, yo no quiero que se parezca a un diccionario porque la gente se puede llevar la finta de que así se hace un diccionario, así se presenta. Y no, a mí lo que me interesaba era presentar esas palabras para darlas a conocer y para que la gente tuviera esa oportunidad de usarlas si les gustaban y empezar una historia, ¿no? Funderelele en realidad lo que es una invitación a que la gente tenga una historia de amor con cada palabra que conoce. Entonces, que Exacto. sepa dónde la conoció, quién se la presentó, dónde la conoció Que te y vea recuerde un poco, algo, ¿no? algún Una mensaje. fecha, un Exacto. lugar, una persona, con la que también hacen un poco inmortales esas personas. Los abuelos, a los que yo agradezco en ese libro muchísimo, son una gran fuente de vocabulario y Exacto. de palabras. Y cuando se van los abuelos, quedan sus palabras y los recordamos cada vez que las pronunciamos, ¿no? Pensamos que esas palabras, ay, mi abuelita que utilizaba Exacto. esa O que palabra las y solo oímos, era ¿no? ella. Que las oímos decir, te recuerdan inmediatamente. ¿Sí? Y nunca uno sabe, ¿no? No se toma el tiempo de ver de dónde vinieron, por qué se dicen, etcétera. Y a mí me parece importante que sepamos que en un momento en el que el vocabulario parece estar reduciéndose, celebremos y digamos, no, el vocabulario hay que ampliarlo porque me parece muy importante dar esa sensación y da una mejor presentación y una mejor impresión cuando tiene mayor vocabulario y sabe cuándo utilizarlo, ¿no? Entonces, es una invitación sobre todo a divertirse con el vocabulario, a prestarle atención. Y entonces, como no estaba yo siguiendo las normas lexicográficas, pues dije, la alfabética tiene que ser una de las que más me salte, porque para empezar no hay palabras de todas las letras y hay muchas de la A y muchas de la R. Exacto. Y entonces dije, pues lo voy a hacer al revés, porque además siento que todo el mundo conoce el abecedario de a la A a la Z, pero si pedimos a la gente que lo diga o hacemos nosotros mismos el ejercicio de decirlo de la Z a la A, nos vamos a ir a ¿no? Sí. Atorando ahí en alguna. Y entonces me parecía que era una manera también de llamar la atención en no demos por sentado las palabras ni las letras, prestémosle atención. Entonces, para prestar atención, es decir, para decir el abecedario de forma inversa, uno tiene que parar a fijarse en cada letra y eso me parecía que era un ejercicio que podía resultar divertido o a lo mejor odioso para ciertas personas, No, pero bueno, son muy pocas páginas, entonces la gente terminaría encontrándolas sí o sí. exacto. Divertida, entretenida y aprendes. O sea, esa es parte de la lectura muy, muy bonita, porque y ya después dices alguna palabra que te puedes decir de dónde, qué significa, de dónde la sacaste, ¿no? Apantallar. Totalmente, y yo lo que siempre digo es no utilicen todas esas palabras en la misma conversación porque van a resultar odiosos y Exacto. sofisticados y no se van a poder comunicar con nadie, pero ¿por qué no regalar palabras a la gente? Me parece que es una manera gratuita y
sana y divertida. También lo que un poco digo es que las conversaciones sobre vocabulario pocas veces terminan en discusión, ¿no? Y en un momento en el que estamos polarizando todo y que estamos peleando por todo, pues a lo mejor en un momento en el que queramos 10 minutos de descanso o romper el hielo o suavizar un poco la tensión, pues sacar un tema de conversación que tenga que ver con Exacto. palabras, porque me parece que ahí puede haber ahí un puntito de relajación y de sonrisa para quien esté ahí interesado en Y hablar y en ahorita, escuchar. y ahorita que el tiempo no está muy agradable, ¿no? Las conversaciones son fuertes, son difíciles en la parte de la comunicación, en los medios, en las noticias, pues yo creo que sacarlo, yo creo que es muy, muy bueno para empezar, ¿no? Por ejemplo, dices, y hablando de los abuelos, esta palabra de abuelillos, que es el pelito que nos queda aquí, Yo que ahora no lo podemos tengo millones terminar. ahora, mira, mira todos los que tengo. Todos estos son mis abuelillos que han venido a saludarme este año y tengo millones, millones. Esto significa que me está creciendo pelo, con lo cual yo agradecida, pero son incómodos y me parece fascinante que tengan ese nombre. Exacto. Y así muchas palabras, ¿no? Funderelele, porque no sabíamos esta palita que utilizábamos para sacar el helado, pues en realidad cómo se llamaba. Hay tantas, no, no tan solo esta, hay muchas, muchísimas, ¿no? Que de verdad se van a sorprender. Y esto fue uno de los libros que yo leí recién que lo sacaste, pero que te dejan mucho aprendizaje, mucho, mucho. Y hablando de la lectura, yo iba a comentar que es como el vino, ¿no? Por ejemplo, el que a ti te guste, la lectura que a ti te guste, que tú quieras leer. No, no, como decías, no es forzoso que te avientes el Quijote. Es un buen libro, es un clásico. Lo que pasa es que para llegar al Quijote tienes que ser un lector y tienes que tener un hábito de lectura. Entonces, para eso es difícil empezarlo con un libro que exige tanto, ¿no? Al lector de tiempo, de atención y sobre todo de retención, ¿no? El Quijote es un libro con un vocabulario no tan usual, con enseñanzas y metáforas que uno tiene que entender. Entonces, si uno entra directamente con el Quijote, posiblemente se va a sentir muy frustrado porque va a decir, bueno, ¿de dónde todo esto que dice la gente que es tan fantástico, no? Bueno, pues es que tienes que entrenar también. Exacto. Entonces, yo lo que defiendo siempre mucho es empieza por lo que te guste, si no va a ser muy difícil. Y una vez que hagas ese hábito de lectura y que empiece a ser necesario, que tú necesites en el día a día leer, aunque sea 5 páginas, ahí vas a ver como cuando te vas a volver más exigente porque ya vas a ser Exacto. capaz de discernir entre las buenas lecturas, las malas lecturas. Y se vale de vez en cuando también uno enajenarse con alguna lectura que no le exija, igual que hacemos con las películas y con las series y con tanto entretenimiento. Entonces, no hay que ser tampoco tan purista ni tan estricto con las lecturas, pero sí hay que decir que uno no se tiene que conformar siempre con lo que le gusta, es decir, uno tiene que dejarse también arañar y hacerse ciertos rasguños con lecturas que te exijan un poquito más, que te pongan de mal humor. Es decir, la lectura tampoco es una cosa para divertirse ni para ser feliz, que sí, pero uno puede encontrar la felicidad también llorando y estremeciéndose con ciertas páginas y con ciertas lecturas. Entonces yo creo que la lectura lo que tiene que ser es un lugar donde uno encuentre diferentes versiones de uno mismo que no encuentra en la vida. Que Y despierte en ti sentimientos, ¿no? sí, sí, y esos sentimientos pueden ser muchas cosas, no siempre puede ser la carcajada. Entonces no se conformen siempre con el autor que saben que les gusta, prueben otros géneros, otras nacionalidades, otros temas, porque en una de esas van a descubrir uno que le gusta y por ahí van a seguirse. Entonces, esa es la capacidad, ¿no? De asombro de la lectura, todo lo que te permite descubrir de ti a través de las letras. Claro, claro. Oye, Laura, gracias, gracias. El tiempo es corto, ¿no? Platicando nos podemos seguir mucho tiempo y con estas palabras, muchas más, pero gracias, gracias por tu tiempo. Yo en tu Twitter tú pones que eres mejiñola. Yo creo que eres la española más mexicana o te sientes, de verdad, gracias, gracias por querer a México y por Al darnos todo lo que contrario, nos has dado. gracias a ustedes por todo lo que me han dado y yo me siento muy plena, muy feliz y mucho más completa gracias a todos estos años que he pasado acá. Tengo un pie en cada orilla y eso me hace extrañar mucho, pero también enriquecerme mucho de dos culturas, de dos sociedades, de dos
países y eso es muy cansado a veces y muy triste en ciertos momentos, pero también es un privilegio. Entonces me siento afortunada de poder disfrutar de todo eso que me dan dos lugares y de poder sentirme feliz en los dos. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, al contrario, Arturo, por tu interés y por todos los que nos han escuchado y han llegado hasta aquí. Ojalá se unan a la celebración de los 20 años de La Dichosa. Claro. Espero que salga el libro este año también, a ver si Ay. encuentro esa disciplina para ponerme a ello. Y pues nada, que siga habiendo muchas palabras más para compartir. Claro, claro, gracias, Laura, y esperamos, de verdad, con mucho gusto, un siguiente libro, sería muy, muy bueno, y pues bueno, por ahí ya estaremos celebrando la dichosa palabra, celebrando otras miles de cosas. Nos conocimos por ahí en el festejo precisamente de la bota, con la familia Calera, y pues estas celebraciones de los mexicanos que nunca faltan. Por supuesto, que haya muchas cosas más que celebrar y que tengamos la capacidad de ver, ¿no?, las cosas buenas también. Muchísimas Claro, gracias a todos y feliz 2022. Y felicidades por este niño, por este bebé, porque pues también ya va a tener ahí la doble nacionalidad. La tiene y además pues es también una manera de redescubrir no solamente el mundo, sino mi mundo lingüístico. O sea, estoy fascinada ahora que Santiago está empezando a hablar de cómo son esas conexiones que uno sabe porque las ha estudiado y sabe las teorías y luego las ve en la práctica y dices, ¡ah, esto es fascinante! Entonces estoy divirtiéndome mucho con esa etapa y bueno, pues todo lo cansado que tiene una maternidad se ve altamente recompensado por todos estos buenos momentos y espero que también Santiago sea una fuente de inspiración para hacer más proyectos y para escribir más libros y para echarle más ganas a todo, por supuesto. Claro, claro que sí. Gracias, gracias, te agradezco mucho tu tiempo, Laura, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Arturo. Gracias, yo me despido de ustedes, amigos, y pues bueno, nos vemos la próxima semana con otro Crónicas de Banqueta Presenta. En esta ocasión, pues nos despedimos. Gracias, hasta luego.